El aire de la Ciudad de México me golpeó con una familiaridad extraña al bajar del avión. 9 horas de vuelo desde Monterrey habían dejado mis rodillas entumecidas y mis manos aferradas a la pequeña caja de terciopelo azul que guardaba el collar de mi madre. Hacía años que no viajaba, no desde que Javier se fue, pero Mateo, mi hijo, había insistido con esa dulzura suya que siempre lograba desarmarme. No sería lo mismo sin ti, mamá, me había dicho por teléfono, su voz un eco de la infancia. Sigue siendo familia. Esa palabra, familia, rebotó en mi cabeza durante todo el trayecto en taxi hacia el hotel. No me habían invitado oficialmente al cumpleaños de Sofía. No hubo una tarjeta, ni un correo electrónico formal, ni un itinerario detallado como los que yo solía diseñar hasta para el más simple de los bautizos. Solo una vaga promesa de mi hijo de que era bienvenida, una frase lanzada al aire como si fuera suficiente para cruzar medio país. Para él, tal vez lo era. Para mí, se sentía como una limosna. Desde el taxi, con la ciudad pasando como un borrón de luces y sonidos, le escribí a Sofía: «Querida, acabo de llegar. ¿A qué hora es la cena esta noche?». Mantuve el tono alegre, cálido, el que se espera de una madre, de una suegra que no quiere causar problemas. La pantalla de mi teléfono permaneció en silencio. Me registré en el hotel, una habitación impersonal con vistas a un mar de edificios. Deshice la maleta con la calma metódica de toda una vida, colocando el collar de plata con su turquesa central sobre el buró de madera oscura. Había sido de mi madre, una joya que solo usaba en las ocasiones más especiales. El mes pasado había mandado a restaurar el broche, pensando en lo elegante que se vería en el cuello de Sofía. Un gesto de paz, un puente entre dos mundos. Mi teléfono seguía mudo. Deslicé el dedo por la pantalla y abrí Instagram. Sofía había subido una historia hacía 2 horas. La foto de un café con leche en una terraza coqueta, no muy lejos de donde yo estaba. La leyenda decía: «Ultimando detalles para la gran noche». ¡Qué emoción! Detalles para una cena de la que yo, su suegra, no tenía ni la dirección. Un frío sutil, más penetrante que el aire acondicionado, comenzó a instalarse en mi pecho. A las 5 de la tarde, incapaz de soportar más la incertidumbre, le escribí directamente a Mateo: «¿Cuál es la dirección de la cena?». Su respuesta fue casi instantánea: «Cierto, Casa del Sol a las 7. Nos vemos ahí». Sin una disculpa por el silencio, sin un «¿Cómo estuvo tu vuelo?». Solo un lugar y una hora, como si fuera una transacción. Me levanté, alicé mi vestido de seda azul marino, el favorito de Javier, y guardé el collar en su caja. Tomé mi bolso y bajé al lobby, donde un auto me esperaba. Casa del Sol brillaba bajo un manto de luces doradas. Al cruzar la reja hacia el patio, sentí los adoquines frescos bajo mis tacones. El maitre me saludó con una inclinación cortés. «Buenas noches, señora». «Buenas noches», respondí. «Vengo con el grupo de Ramírez Valdivia. Mi nombre es Alma Valdivia». El hombre revisó su tableta, frunciendo ligeramente el ceño. «Veo una reservación para 12 personas a nombre de Ramírez, pero no tengo a ninguna señora Valdivia en la lista». Miré por encima de su hombro, y allí estaban. En una larga mesa bajo una enramada de bugambillas, iluminada por velas flotantes, Mateo, Sofía, radiante en un vestido rojo, sus padres, sus hermanas, incluso 2 amigas de la universidad a las que yo misma había hospedado en mi casa. Conté 11 personas, 11 sillas. Aún así, con el corazón encogido, me acerqué. Mateo levantó la vista, una sorpresa genuina pero sin urgencia en sus ojos. «Mamá, llegaste», dijo, su sonrisa un poco forzada. Sofía no se levantó. Tomó un sorbo de su copa de vino y me saludó con un gesto lánguido de la mano. «Uy», dijo con una ligereza que era más afilada que un cuchillo. «Creo que conté mal. Qué tonta». Nadie se rió abiertamente, pero sentí una onda de diversión contenida recorrer la mesa. Un mesero, incómodo, apareció con una silla plegable de metal, el tipo de silla que se usa para el personal. Negué con la cabeza.
No hace falta, dije, mi voz sorprendentemente firme, apenas un susurro. No me quedaré mucho. Dejé la cajita de terciopelo en una esquina de la mesa, junto a la canasta del pan. Le di a Mateo una última mirada, larga y cargada de todo lo que no podía decir. Luego, me volví hacia Sofía. «Feliz cumpleaños», pronuncié las palabras limpias, desprovistas de emoción. Ella sonrió, una sonrisa triunfante, como si no percibiera el abismo que se acababa de abrir bajo nuestros pies. Me di la vuelta antes de que pudieran responder. Mis tacones resonaron en los adoquines, cada paso medido, deliberado, un adiós silencioso. Detrás de mí, escuché el tintineo de las copas de champán. No miré atrás. Ya no había nada que ver allí para mí. El silencio de la habitación del hotel era un lienzo en blanco sobre el que mis recuerdos comenzaron a pintar con colores vívidos y dolorosos. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que ya no podía permitirme, una debilidad que pertenecía a la mujer que había entrado a ese restaurante esperando un lugar en la mesa. Esa mujer ya no existía. Me senté en el borde de la cama, el vestido de seda arrugándose bajo mi peso, y mi mente viajó 15 años atrás, a una tarde soleada en el jardín de nuestra casa en Monterrey. Javier todavía estaba conmigo. El aire olía a jazmín y a tierra mojada. Mateo, con sus 20 años y sus ojos llenos de sueños, nos había reunido en la terraza. Traía consigo un folleto de un ambicioso proyecto empresarial, una startup de tecnología que, según él, iba a cambiar el mundo. Su entusiasmo era contagioso, su plan de negocios impecable, pero había un obstáculo. Necesitaba una inversión inicial considerable, una cifra que superaba con creces nuestros ahorros. Recuerdo la mirada de Javier, una mezcla de orgullo y preocupación. Él creía en nuestro hijo, pero también era un hombre prudente. Esa noche, en la intimidad de nuestro cuarto, hablamos durante horas. «Es su futuro, Alma», me dijo Javier, su mano cálida sobre la mía, «pero es un riesgo enorme». El riesgo era, para ser precisos, el auto. El Mustang clásico de 1968 que Javier había heredado de su padre. No era solo un coche, era una reliquia, un miembro más de la familia. Javier lo había restaurado pieza por pieza con sus propias manos. Cada fin de semana lo sacaba del garaje, lo pulía hasta que su pintura azul cobalto brillaba bajo el sol y me llevaba a pasear por la carretera, con el viento enredándose en mi cabello. Era el símbolo de nuestra juventud, de nuestro amor. Fue mi idea. «Véndelo, Javier», le dije, y al decirlo sentí como si una parte de mí se rompiera. «Démosle a Mateo la oportunidad que se merece». Javier se resistió, pero al final, el amor por su hijo pesó más que el amor por su herencia. Una semana después, vi cómo un coleccionista se llevaba el Mustang en una grúa. No pude evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Mateo, al verme, corrió a abrazarme. Su rostro estaba lleno de una gratitud tan intensa que casi dolía. «Te juro que te lo devolveré, mamá», susurró contra mi cabello, su voz quebrada por la emoción. «Cuando esta empresa despegue, te compraré uno igualito, te lo juro por mi vida». Creí en esa promesa, creí en ella con cada fibra de mi ser. La startup de Mateo tuvo un éxito moderado durante un par de años, pero nunca despegó como él había soñado. Eventualmente, la vendió por una fracción de lo que esperaba. El dinero se usó para dar el enganche de la casa donde ahora vivía con Sofía, una casa que yo nunca sentí como un hogar. La promesa del Mustang se desvaneció. Al principio, Mateo la mencionaba de vez en cuando, con una risa nerviosa. «Ya verás, mamá, un día de estos». Después, dejó de mencionarla por completo. Se convirtió en un fantasma entre nosotros, un recordatorio silencioso de un sacrificio que él había decidido olvidar. Ahora, sentada en esta habitación de hotel a cientos de kilómetros de casa, el dolor de esa venta regresó con una fuerza inesperada. No era por el auto, era por lo que representaba, la fe ciega de una madre, la facilidad con la que una promesa sagrada podía convertirse en polvo. Me di cuenta de que la silla vacía de esta noche no era un simple descuido, era el eslabón final de una larga cadena de olvidos.
de prioridades cambiadas, de un amor que se había vuelto conveniente y unilateral. La traición no había comenzado hoy, simplemente hoy se había quitado la máscara, y yo, por primera vez, estaba dispuesta a mirarla directamente a los ojos. La memoria es un arma de doble filo. Puede ser un bálsamo, pero también puede cortar con la precisión de un bisturí, revelando las cicatrices que creíamos sanadas. Mientras la noche avanzaba fuera de mi ventana, mi mente se convirtió en un archivo de pequeñas crueldades, de momentos que en su día había minimizado, justificado o simplemente tragado para mantener la paz. Recordé la primera vez que Sofía vino a nuestra casa para una cena de Navidad, poco después de que ella y Mateo se comprometieran. Yo había pasado 2 días cocinando los platillos favoritos de Javier, siguiendo sus recetas al pie de la letra, intentando llenar el vacío de su ausencia con los sabores que nos habían unido. En la pared del comedor colgaba una gran fotografía enmarcada de nuestra boda, una imagen en blanco y negro donde Javier y yo nos mirábamos con la promesa de toda una vida en nuestros ojos. Durante la cena, mientras Sofía gesticulaba animadamente contando una anécdota, su codo golpeó la repisa. El marco cayó al suelo, el cristal se hizo añicos. «¡Ups!», exclamó ella, cubriéndose la boca con una mano, sus ojos brillando con una diversión mal disimulada. «¡Qué torpe soy!». Mateo se apresuró a recoger los pedazos, murmurando disculpas. Pero la de Sofía nunca llegó. Fue un simple «aps», como si hubiera derramado una copa de vino, no como si hubiera roto un pedazo de mi historia. En ese momento, lo atribuí a los nervios, a la torpeza. Ahora lo veía como lo que era, un acto de borrado, un gesto simbólico para desplazar mi pasado y hacer espacio para su presente. Luego vinieron los cumpleaños. Mi primer cumpleaños sin Javier fue el más difícil. Mateo y Sofía me llamaron por FaceTime. Cantaron las mañanitas desafinadamente mientras yo soplaba una vela solitaria en un pastelito que había comprado para mí misma. 2 semanas después, descubrí por una publicación de Instagram que ese mismo fin de semana habían volado a Cancún para un escape romántico. No me habían dicho nada. La excusa de Mateo, cuando lo confronté con suavidad, fue: «Pensamos que querrías estar tranquila, mamá. No queríamos molestarte, no era consideración, era exclusión disfrazada de amabilidad». El año pasado, caí enferma con una gripe que me dejó en cama durante casi 10 días. Mi hermana Pilar venía a diario a traerme sopa y asegurarse de que tomara mis medicamentos. Mateo llamó un par de veces. «¿Necesitas algo, mamá? ¿Estás segura?». Su voz sonaba distante, apresurada. Sofía no llamó ni una sola vez. En su lugar, llenó su perfil de redes sociales con fotos de un lujoso viaje de fin de semana a un viñedo en Valle de Guadalupe. Fotos de ella y Mateo sonriendo, catando vinos, comiendo en restaurantes caros, mientras yo tosía en la soledad de mi habitación. Fue Pilar quien finalmente me obligó a enfrentar la verdad. Una tarde, sentada al borde de mi cama, me tomó la mano. Sus manos, a diferencia de las mías, siempre habían sido prácticas, sin adornos. «Alma, por Dios, abre los ojos», me dijo. Su voz una mezcla de frustración y cariño. «Esa mujer te desprecia y tu hijo, tu adorado Mateo, lo permite. Te están usando como un cajero automático y un servicio de niñera emocional cuando les conviene». «Es mi familia», Pilar, respondí. Mi voz un susurro cansado, la misma excusa que me había repetido a mí misma 1000 veces. «¿Qué más puedo hacer?». «Puedes hacer mucho», replicó ella, apretando mi mano. «Puedes empezar por quererte a ti misma tanto como los has querido a ellos. Puedes poner un límite. Puedes recordar quién eras antes de ser solo la mamá de Mateo». En ese momento, sus palabras me parecieron demasiado duras, demasiado radicales. Pero esta noche, en la fría soledad de esta habitación de hotel, sus palabras resonaban con la claridad de una campana. Cada uno de esos incidentes, cada pequeña crueldad, no había sido un accidente. Habían sido pruebas, pequeños empujones para ver hasta dónde podían llegar, hasta cuánto podía aguantar yo sin romperme. Y yo, con mi infinita paciencia y mi deseo de armonía, les había enseñado que mis límites eran infinitos. Esta noche,
habían empujado por última vez. Habían encontrado el final de mi paciencia. La resolución que se asentó en mi corazón no era ardiente ni impulsiva. Era fría, tranquila y afilada como un trozo de hielo. Era la resolución de una mujer que había pasado toda su vida construyendo cosas, eventos impecables, un hogar amoroso, una familia, y ahora iba a usar esa misma habilidad para la deconstrucción. Mi mente, entrenada durante décadas para pensar en logística, en cadenas de mando y en puntos de presión, comenzó a trabajar. El cumpleaños de Sofía no era solo una cena, era un evento, y todos los eventos, sin importar cuán personales fueran, tenían una estructura, una red de proveedores y dependencias, una red que yo conocía mejor que nadie. Recordé una conversación de hacía unos 3 años. Carmen Iturbide, una de mis aprendices más brillantes, me había llamado emocionada para contarme que la habían nombrado directora de operaciones de Sabores del Cielo, la empresa de catering más exclusiva de la Ciudad de México. Yo la había recomendado para el puesto. Por supuesto, doña Alma, me dijo con esa mezcla de respeto y afecto que siempre me conmovía: quiero que sepa que jamás la quitaré de nuestros contactos de emergencia. Su nombre sigue siendo oro en esta industria. Tenerla en el sistema nos da un prestigio que no se puede comprar. En ese momento, su lealtad me pareció un gesto dulce, nostálgico. Ahora entendía su verdadero valor. No había sido un descuido de Mateo o Sofía el no haberme eliminado del sistema. Había sido una decisión calculada. Habían usado mi legado, mi reputación, para asegurarse de tener acceso a los mejores proveedores, a los más confiables, a aquellos que solo trabajaban con la élite. Querían los beneficios de mi nombre sin la carga de mi presencia. Querían mi poder, pero no a mí. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Encendí la laptop que siempre llevaba en mis viajes. Mis dedos, un poco temblorosos al principio, se movieron con una memoria antigua sobre el teclado. Entré al portal de proveedores de Sabores del Cielo. Mis credenciales de acceso, las mismas que había usado hacía una década, seguían activas. Y allí estaba. Bajo la reservación del 19 de marzo para el evento de cumpleaños de S. Ramírez, en la sección de contingencias, mi nombre brillaba en la pantalla: M. Valdivia. Contacto de emergencia. Autoridad plena. Hice clic. Se desplegó una lista. El florista, un hombre al que yo había ayudado a conseguir su primer gran contrato. El cuarteto de cuerdas, cuyo violinista principal había tocado en mi boda. El distribuidor de vinos, un viejo amigo de Javier. Todos eran hilos en una telaraña que yo había tejido años atrás. Y yo todavía sostenía el hilo principal. La tristeza que había sentido se transformó en una fría resolución. No se trataba de venganza, me dije a mí misma. Se trataba de equilibrio, se trataba de reclamar lo que era mío, mi nombre, mi respeto, mi poder. Habían querido usar mi reputación como un adorno silencioso para su fiesta perfecta. No se imaginaban que ese adorno tenía voz propia y estaba a punto de hablar. De vuelta en la habitación, el silencio ya no era opresivo. Se había convertido en un santuario, en el espacio necesario para que la vieja alma, la que siempre perdonaba, la que ponía la otra mejilla, pudiera morir en paz. En su lugar, nacía una mujer que no reconocía del todo, pero que sentía extrañamente familiar. Era la mujer que había sido antes de ser madre, antes de ser viuda, la estratega, la líder, la que nunca dejaba un cabo suelto. Me quité el vestido de seda y lo doblé con un cuidado reverencial, como si estuviera guardando la piel de otra persona. Me puse una bata de algodón y me preparé una taza de té de manzanilla. El ritual me ancló, me dio un centro de calma en medio de la tormenta que se gestaba en mi interior. Sentada en el pequeño escritorio de la habitación, abrí mi viejo maletín de cuero. No era una pieza de equipaje, era un archivo portátil, un testamento de mi vida profesional. Dentro, en fundas de plástico, había planos de mesas para la boda de la hija de un magnate petrolero, paletas de colores para la cena de gala de un premio Nobel, maridajes de vinos para la jubilación de un millonario en San Miguel de Allende.
Pasé las páginas lentamente, dejando que los nombres y los lugares me recordaran quién era yo. Yo era la mujer que hacía que lo imposible pareciera fácil, la que orquestaba sueños, la que entendía que el verdadero poder no residía en el ruido, sino en el control silencioso de cada detalle. Mi mirada se detuvo en un recuerdo particularmente doloroso, uno que había intentado enterrar bajo capas de perdón forzado, la cara de mi hijo Mateo suplicante. ¿En qué fallé como madre?, me pregunté, y la pregunta no era retórica. Sentí una punzada de culpa, una voz insidiosa que susurraba que tal vez yo era la responsable de su debilidad, de su incapacidad para defender a su propia madre. ¿Fui yo quien lo crió para que fuera así? ¿Para que eligiera la comodidad por encima de la lealtad? El dolor por mi hijo, por el hombre en el que se había convertido, se mezcló con la rabia por la falta de respeto. Y en esa amalgama de emociones encontré mi propósito. Esto no era solo por la silla vacía, era por el Mustang vendido, por la foto rota, por las llamadas no hechas, por cada pequeña herida que había permitido que se infectara. Saqué el collar de la caja de terciopelo. La turquesa, fría al tacto, parecía mirarme con la sabiduría de generaciones. Era el último vínculo tangible con mi madre, con una línea de mujeres fuertes que nunca se habrían dejado pisotear. Lo coloqué de nuevo en su caja y cerré la tapa con un clic definitivo. Ese regalo nunca llegaría a su destino. Sofía no era digna de llevar un pedazo de mi historia en su cuello. La mujer sumisa había muerto. La mujer que se sentaba en silencio mientras su corazón se rompía había desaparecido. En su lugar había una calma glacial, una claridad de propósito que no había sentido en décadas. Tomé una hoja de papel en blanco del hotel y una pluma. Mi caligrafía, firme y decidida, comenzó a trazar las palabras que cambiarían el curso de la noche, no con ira, sino con la precisión de un cirujano. Con la decisión tomada, el siguiente paso era lógico, inevitable. Mi poder no solo residía en mi reputación profesional, tenía una base mucho más sólida, una que Mateo y Sofía habían disfrutado durante años sin entender su origen. Busqué en mi agenda el número de don Ricardo Morales, el abogado de nuestra familia durante más de 40 años y el mejor amigo de Javier. Era un hombre de la vieja escuela, de palabra y de honor. Contestó al segundo timbrazo, su voz profunda y tranquilizadora como siempre. «Alma, qué gusto escucharte. ¿Todo bien por la capital?» «Ricardo, ¿qué tal?», respondí, mi voz firme. «Necesito tu ayuda, y necesito que sea rápido y discreto». Hubo una pausa en la línea. Ricardo me conocía lo suficiente como para saber que yo no era una mujer de dramas ni de caprichos. Si llamaba así, era porque algo grave había sucedido. Tú dirás, «Alma, sabes que estoy para lo que necesites». Tomé una respiración profunda. «Ricardo, quiero que ejecutes la cláusula de administración fiduciaria del testamento de Javier. Voy a cambiar al beneficiario. A todo». El silencio al otro lado de la línea fue denso, cargado de implicaciones. El fideicomiso era el secreto mejor guardado de la familia. Javier, con una previsión que ahora me parecía casi profética, había dejado la mayor parte de su patrimonio, incluida la casa en la que vivían Mateo y Sofía, y una considerable cartera de inversiones dentro de un fideicomiso. Yo era la administradora única y vitalicia, con el poder absoluto de designar o remover beneficiarios según mi criterio, para proteger el bienestar y los valores de la familia. Mateo era el beneficiario actual, pero su derecho no era inamovible. Dependía de mi voluntad. «Entiendo», dijo Ricardo finalmente, su tono ahora grave. «¿Estás completamente segura, Alma? Es un paso irreversible». «Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Ricardo», afirmé. Y sentí el peso de esas palabras. El bienestar de la familia ha sido comprometido, los valores se han perdido. Estoy haciendo exactamente lo que Javier hubiera querido que hiciera: proteger su legado de la codicia y la falta de respeto. Le expliqué mi plan: crear una nueva fundación benéfica, la Fundación Sabores de Alma, dedicada a apoyar a jóvenes estudiantes de gastronomía y a mujeres mayores de 50 años que quisieran emprender en el sector. Todo el capital del fideicomiso sería transferido a esta nueva entidad.
Ricardo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo: Javier siempre supo que tú eras la roca de esta familia. Alma, consideraba tu juicio infalible. Empezaré los trámites mañana a primera hora. Haces lo correcto. Colgué el teléfono y una sensación de poder puro, limpio y liberador me recorrió. No era el poder del dinero. Era el poder de la justicia, el poder de tomar las riendas de mi propia vida y del legado de mi esposo. La casa que presumían, los viajes que hacían, el lujo del que se rodeaban, todo provenía de una fuente que habían despreciado. Estaban a punto de aprender, de la manera más dura, que nunca se debe morder la mano que te da de comer, especialmente cuando esa mano puede decidir, con una sola firma, cerrar el grifo para siempre. Con la estrategia legal en marcha, era hora de la ejecución táctica. La belleza de mi plan residía en su simplicidad, en su elegancia silenciosa. No necesitaba gritos ni confrontaciones, necesitaba precisión. Tomé la hoja de papel en la que había estado escribiendo y la leí una última vez. El mensaje era breve, profesional y demoledor. A quien corresponda, por la presente se notifican las siguientes cancelaciones de servicio para el evento programado el 19 de marzo en las instalaciones de Casa del Sol. Reservación a nombre de Ramírez. Servicio de catering y banquete. Servicio de floristería y decoración. Servicio de música en vivo. Cuarteto de cuerdas. Suministro de vinos y licores. Esta directiva es final e irrevocable. Atentamente, Monsieur Valdivia. Autoridad. Contacto de emergencia registrado. Doblé la hoja y la metí en mi bolso. Bajé a la recepción del hotel. Eran casi las 11 de la noche y solo había una joven empleada en el mostrador, con aspecto de estar aburrida. «Buenas noches», le dije, acercándome con una sonrisa amable. «Necesito usar el servicio de fax, por favor». La chica me miró con una mezcla de sorpresa y confusión, como si le hubiera pedido usar un telégrafo. «Fax», repitió. «Creo que tenemos uno en la oficina de atrás, para uso administrativo». «Es un asunto de negocios urgente», insistí, manteniendo mi tono cortés pero firme. «Se lo agradecería enormemente». Con un suspiro, la joven desapareció por una puerta y regresó con una máquina polvorienta. Le entregué mi hoja y una lista con 3 números de fax. Ella tomó los papeles, su mirada deteniéndose en el contenido. Pude ver la pregunta en sus ojos, pero mi expresión no invitaba a la conversación. Con una eficiencia resignada, envió el primer fax a Sabores del Cielo, luego el segundo a la floristería, el tercero a la agencia que representaba al cuarteto y al distribuidor de vinos. La máquina zumbó y escupió 3 recibos de confirmación. «¿Necesita algo más, señora?», preguntó, ansiosa por terminar. «Sí», respondí. «Por favor, engrápeme los 3 recibos y póngalos en un sobre del hotel». Obedeció sin chistar. Tomé el sobre, sentí el peso ligero pero significativo de los papeles en mi mano y le di una generosa propina. «Gracias por su ayuda». Volví a mi habitación y guardé el sobre en mi maletín, junto a los planos de antiguas glorias. Misión cumplida. No llamé a Mateo, no envié un mensaje. El silencio era mi mensajero más elocuente. Me recosté en la cama y apagué la luz. En algún lugar de la ciudad, Sofía probablemente se estaba probando el vestido para su gran noche, revisando la lista de invitados, soñando con las fotos que subiría a Instagram. No tenía idea de que los cimientos de su fiesta perfecta acababan de ser demolidos. Mañana, los mensajes comenzarían a llegar. Una florista confundida, un violinista sin instrucciones, un gerente de catering con una orden de cancelación firmada. El caos no llegaría como una explosión, sino como una grieta silenciosa que se extendería hasta que todo su mundo de apariencias se derrumbara. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormiría profundamente. Parte 8. El colapso comienza, aproximadamente 800 palabras. La noche siguiente, el patio de Casa del Sol resplandecía. Desde el balcón de mi habitación de hotel, que convenientemente había solicitado con vistas al restaurante, podía ver el montaje, manteles largos, centros de mesa,
una iluminación dorada que hacía que todo pareciera sacado de una revista. Era un escenario perfecto para un triunfo social o para un desastre espectacular. A las 7:30, los invitados comenzaron a llegar, mujeres con vestidos de diseñador y hombres con trajes caros. Vi a Sofía recibirlos, su sonrisa brillante, su lenguaje corporal el de una reina en su corte. Mateo estaba a su lado, un príncipe consorte un poco incómodo, pero a las 8 noté la primera fisura. Aún no se había servido la primera copa de champán. Los meseros se movían con una extraña falta de propósito, agrupándose en las esquinas y lanzando miradas nerviosas hacia la entrada de la cocina. El sommelier, un hombre distinguido que yo conocía de nombre, no estaba por ningún lado. Vi a Sofía alzar la mano con un gesto brusco y llamar a un joven mesero. Aunque no podía oír, su lenguaje corporal era claro. Estaba preguntando por el vino. El chico tartamudeó algo, hizo una reverencia torpe y prácticamente huyó hacia el interior del restaurante. No volvió. Luego, el cuarteto de cuerdas. Habían estado tocando una suave música de fondo. Terminaron una sonata de Mozart y en lugar de empezar la siguiente, se levantaron. Sin una palabra, sin una inclinación hacia los invitados, comenzaron a guardar sus instrumentos en sus estuches. El chelista cerró el suyo con un clic que pareció resonar en el creciente silencio. El violinista principal enrolló sus cables con una rapidez casi grosera. Y entonces se marcharon, caminando entre las mesas como si los invitados fueran invisibles. El murmullo entre los asistentes se hizo más fuerte. Las sonrisas comenzaron a congelarse. Vi a Sofía buscar a Mateo con la mirada, el pánico comenzando a asomar en sus ojos. Él se encogió de hombros, su expresión una mezcla de confusión e impotencia. La atmósfera, antes festiva, se había vuelto tensa, incómoda. Era como ver una obra de teatro donde los actores principales de repente olvidan sus líneas. Los invitados se miraban unos a otros, algunos con curiosidad, otros con una irritación apenas disimulada. La fiesta perfecta de Sofía se estaba deshilachando, puntada por puntada, en tiempo real. Y lo más delicioso de todo era que ella no tenía idea de por qué. No podía culpar a nadie, no podía gritarle a un culpable. Solo podía quedarse allí, en el centro de su escenario vacío, mientras las luces comenzaban a parecer demasiado brillantes, demasiado acusadoras. Desde mi balcón, tomé un sorbo de mi té. El espectáculo apenas estaba comenzando. El punto de inflexión llegó en la forma de Beatriz Mariscal, una magnate de la moda conocida por su lengua afilada y su nula tolerancia al aburrimiento. Beatriz, vestida con un deslumbrante vestido de lentejuelas doradas, era una de esas invitadas que Sofía había cortejado durante meses, una pieza clave en su tablero de ajedrez social. Yo conocía a Beatriz de otra vida. Hacía unos 15 años, le había salvado un desfile de modas de último minuto después de que su organizador original tuviera un colapso nervioso. Beatriz nunca olvidaba un favor, pero tampoco olvidaba una ofensa. Respetaba la competencia, pero despreciaba la incompetencia. Después de casi 45 minutos de espera incómoda, con los platos vacíos y las copas secas, Beatriz se levantó. El movimiento fue lento, teatral, y capturó la atención de todo el patio. Se alisó el vestido, tomó su copa de agua y la levantó como si fuera a hacer un brindis. «Sofía, querida», dijo, su voz resonando con una claridad cristalina en el silencio tenso. ¿Esto es una broma? ¿Algún tipo de performance artístico sobre el minimalismo? Porque, francamente, he estado en funerales más animados. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. La cara de Sofía pasó del pánico al rojo más profundo de la humillación. Se levantó de un salto, intentando recuperar el control. «Beatriz, por favor, solo es un pequeño retraso técnico. El personal está solucionándolo». Pero Beatriz no había terminado. Sonrió, una sonrisa sin pizca de calidez. «Cariño, he ido a docenas de eventos organizados por la suegra de tu esposo. Eventos para jefes de Estado. Nunca vi un retraso técnico. Lo que estoy viendo aquí esta noche no es un retraso.
Es un abandono. Se sentó con un suspiro dramático, lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. La daga había sido lanzada y había dado en el blanco. La palabra suegra flotó en el aire, cargada de significado. Varios invitados se giraron para mirar a Mateo, cuyas orejas estaban tan rojas como el vestido de su esposa. El caos se desató. El padre de Sofía, un hombre corpulento y de mal genio, empujó su silla con violencia y se dirigió furioso hacia la cocina, gritando que iba a despedir a todo el mundo. Otros invitados, sintiendo que la noche era una causa perdida, comenzaron a levantarse discretamente y a dirigirse hacia la salida. Sofía se quedó paralizada en medio del desastre, su sonrisa congelada en una mueca de horror. Su noche de ensueño, la culminación de todas sus ambiciones sociales, se había convertido en una humillación pública. Y la arquitecta de su ruina, la mujer cuyo nombre Beatriz había pronunciado con tanto respeto, estaba a unos cientos de metros de distancia, observando cómo el castillo de naipes se derrumbaba pieza por pieza. El padre de Sofía regresó de la cocina minutos después, su rostro una máscara de furia desconcertada. Detrás de él caminaba el gerente del restaurante, un hombre pálido que se ajustaba la corbata nerviosamente. Se detuvo en el centro del patio y carraspeó para llamar la atención de los pocos invitados que quedaban. «Damas y caballeros», comenzó, su voz temblorosa. «En nombre de Casa del Sol, les ofrezco nuestras más sinceras disculpas. Ha habido una confusión monumental». Hizo una pausa, tragando saliva. Según nuestros registros, este evento fue formalmente cancelado esta mañana. Sofía parpadeó, incrédula. ¿Cancelado? ¿Por quién? Eso es ridículo. El gerente abrió una carpeta que llevaba bajo el brazo y sacó una hoja de papel. Era la confirmación del fax. La orden de cancelación fue recibida por fax a las 10:47 p.m. de anoche. Fue enviada con plena autoridad por el contacto de emergencia registrado para todas las reservaciones asociadas con su cuenta de proveedores. Hizo una pausa dramática. Una tal señora, Marisela Valdivia. Si un rayo hubiera caído en medio del patio, el efecto no habría sido más eléctrico. Por un segundo, nadie se movió. El nombre quedó suspendido en el aire, un fantasma invocado. Luego, como un solo organismo, todas las miradas se volvieron hacia Mateo. Él no se movió. Se quedó sentado con los codos en la mesa, la cara entre las manos, como si el peso del mundo acabara de caer sobre sus hombros. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro estaba desprovisto de color. Sus ojos no miraban a Sofía, ni a su padre, ni a los invitados curiosos. Miraban a un punto en la distancia, como si pudiera verme a través de las paredes del hotel. Su voz, cuando habló, fue baja, casi inaudible, pero cortó el aire como un látigo. «Mi madre», comenzó, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. «Mi madre solía planear eventos internacionales, cenas para jefes de Estado, cumbres de seguridad». Hizo una pausa, respirando hondo. «La mujer que le enseñó a esta empresa de catering cómo servir una cena para un presidente es mi madre». La confesión se asentó sobre la mesa con la pesadez de una lápida. Sofía lo miraba fijamente, su boca abierta en una o de puro horror y comprensión. Mateo continuó, su voz ganando una fuerza amarga. «Su nombre seguía en el sistema porque yo nunca pensé en quitarlo, porque su nombre nos abría todas las puertas, porque su reputación era nuestra garantía». Finalmente, giró la cabeza y miró a su esposa, y por primera vez vi en sus ojos algo más que debilidad, vi un destello de desprecio. «Y no le guardamos una silla». Esa fue la sentencia final. El escándalo era total. Sofía no gritó, no lloró, simplemente se quedó allí, su rostro una máscara de incredulidad, mientras su mundo, construido sobre cimientos de apariencias y ambición, se hacía polvo a su alrededor. El nombre que había intentado borrar, la mujer que había intentado humillar, había demostrado ser la arquitecta no solo de su triunfo soñado, sino también de su ruina más absoluta. Y lo había hecho, sin levantar la voz, desde la sombra en la que ellos mismos la habían confinado. El desastre del cumpleaños de Sofía
no se quedó contenido entre las paredes de Casa del Sol. En la era de las redes sociales, la humillación es un deporte de espectadores, y la de Sofía fue de calibre olímpico. Beatriz Mariscal, fiel a su estilo, fue la primera en encender la mecha. Esa misma noche, publicó una historia en Instagram con una foto de su copa de agua solitaria en la mesa vacía. El texto era letal: en el cumpleaños más desastroso en la historia de la CDMX. Sin vino, sin comida, sin clase. Un estudio fascinante sobre cómo la arrogancia no puede comprar la competencia. Epic fail. En 24 horas, la publicación se había vuelto viral. Columnistas de sociales, críticos gastronómicos e influencers de estilo de vida la retomaron. El nombre de Sofía Ramírez se convirtió en tendencia en Twitter, pero por todas las razones equivocadas. La gente desenterró viejas publicaciones de su blog, El Arte de Vivir, y las llenó de comentarios sarcásticos. El altar a la elegancia, sin esfuerzo que había construido con tanto esmero, se convirtió en un monumento a su propia caída. Las consecuencias en el mundo real no tardaron en llegar. 3 de las marcas de lujo que patrocinaban su blog rescindieron sus contratos en el transcurso de una semana, citando diferencias irreconciliables de imagen. La agencia de relaciones públicas que la representaba le envió un correo electrónico cortés informándole que ya no podían continuar con sus servicios. Sofía publicó un mensaje críptico en sus redes sobre interrupciones inesperadas y luego se sumió en un silencio digital total. Mientras tanto, en Monterrey, yo observaba la tormenta desde la calma de mi hogar. No sentía alegría, no exactamente. Sentía una especie de justicia tranquila, la satisfacción de ver cómo el universo reajustaba su equilibrio. 2 semanas después, llegó el golpe de gracia. Una mañana, un mensajero entregó un sobre con el membrete del bufete de abogados de don Ricardo en la casa de Mateo y Sofía. Dentro, una notificación formal y cortés les informaba que, como administradora del Fideicomiso Legado Valdivia, yo había decidido reasignar los fondos. La Fundación Sabores de Alma era ahora la única beneficiaria, por lo tanto, se les solicitaba amablemente que desalojaran la propiedad, que legalmente ya no les pertenecía, en un plazo de 60 días. Imaginé la escena. La incredulidad de Sofía, seguida de una furia impotente. La desesperación de Mateo al darse cuenta de que no solo había perdido el respeto de su madre, sino también el techo sobre su cabeza. El dinero que habían usado para financiar su vida de apariencias, para comprar los vestidos caros y los viajes exóticos, para pagar la fiesta que se había convertido en su tumba social, ahora se destinaría a un propósito completamente diferente. Se usaría para dar becas a jóvenes cocineros, para financiar los sueños de mujeres que, como yo, habían sido subestimadas. Era una justicia poética, y era obra mía. Una tarde lluviosa de abril, alguien tocó a mi puerta. No esperaba a nadie. A través del cristal esmerilado, vi una silueta familiar. Era Mateo. Abrí la puerta. Se veía más viejo, más delgado. La arrogancia despreocupada que solía llevar como una segunda piel había desaparecido, reemplazada por una vergüenza que parecía pesarle físicamente. Llevaba una chaqueta delgada, empapada por la lluvia, y no traía paraguas. Su cabello estaba pegado a su frente. Mamá, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Puedo pasar? No respondí. Simplemente me hice a un lado y lo dejé entrar. Dejó un pequeño charco de agua en mi piso de madera recién pulido. Se sentó a la mesa del comedor, la misma mesa donde le había ayudado a estudiar para sus exámenes, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde había firmado los papeles del préstamo para el Mustang de su abuelo. Ahora miraba el vapor que subía de la taza de té que le serví, como si no estuviera seguro de tener derecho a tocarla. Sé lo que hiciste, dijo finalmente sin mirarme. El fideicomiso, la cena, todo. Yo permanecí en silencio, sorbiendo mi propio té. Dejé que el silencio se estirara, que lo obligara a continuar. ¿Por qué?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Por qué nos hiciste esto? En su pregunta todavía había un rastro de victimismo, como si él no pudiera comprender su propio papel en la catástrofe. No le contesté con palabras.
Me levanté y fui a mi estudio. Regresé con mi nueva agenda de cuero, la que había comprado la semana después de volver de la Ciudad de México. La abrí sobre la mesa, la abrí en la semana actual. La página estaba meticulosamente organizada. Bajo el encabezado Fundación, había una lista de tareas. Entrevistas finales a becarios. Reunión con el consejo directivo. Confirmar lugar para la gala de apertura. Estaba llena de nombres, de citas, de propósito. Luego pasé la página hacia atrás, a una sección que había dejado intencionadamente. El encabezado decía familia. Debajo solo había un espacio en blanco, una línea vacía. Mateo miró la página en blanco y luego la página llena de planes. Sus labios se abrieron como si fuera a hablar, pero ninguna palabra salió. Por primera vez pareció entender de verdad. No se trataba de una rabieta, ni de una venganza. Se trataba de una reasignación de prioridades. Él y Sofía habían ocupado el centro de mi universo durante tanto tiempo que no se habían dado cuenta de que el universo había seguido girando. Cerré la agenda con suavidad. «Tengo una reunión», dije, mi voz tranquila pero final. Mateo se levantó. En sus ojos vi una tristeza profunda, una comprensión tardía de todo lo que había perdido. No era solo la casa, ni el dinero. Era su lugar en mi vida, un lugar que había dado por sentado y que ahora estaba irreparablemente vacío. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. «Lo siento, mamá», susurró, y supe que, en ese momento, lo decía de verdad. Pero el perdón es una cosa y la confianza es otra. «Yo también lo siento, Mateo», respondí. Y también lo decía de verdad. Sentía la pérdida del hijo que había criado y el hombre en el que podría haberse convertido. Lo vi alejarse bajo la lluvia, una figura solitaria y encogida. Sentí una punzada de dolor, el eco de un amor maternal que nunca desaparecería del todo. Pero por encima de ese dolor, sentí una inmensa paz. Había cerrado un capítulo y estaba lista para escribir el siguiente. La cena inaugural de la Fundación Sabores de Alma no se celebró en un restaurante de lujo con manteles de lino y copas de cristal tallado. Tuvo lugar en el patio trasero de un pequeño centro comunitario, en una larga mesa de pino reciclado que habíamos lijado y barnizado nosotros mismos. No había candelabros, sino guirnaldas de luces cálidas colgadas entre los árboles. No había rosas importadas, sino frascos de mermelada llenos de flores silvestres, y el aire no olía a perfume caro, sino a cebollas caramelizadas, a pollo asado con romero y a pan recién horneado. Los invitados no eran empresarios ni socialités, eran los primeros 10 becarios de la fundación. Una madre soltera que estaba aprendiendo a hacer pasteles para vender desde casa, un conductor de autobús jubilado que ahora soñaba con abrir un pequeño café, y entre ellos una cara familiar, Lucía, la joven ayudante de cocina de Casa del Sol, cuyos ojos habían mostrado una chispa de indignación silenciosa aquella noche. La había buscado y le había ofrecido la primera beca completa. Me habían prohibido entrar a la cocina. «Esta noche, usted es nuestra invitada de honor, doña Alma», me había dicho Lucía con una sonrisa firme. «Es nuestra única regla». Cuando salí al patio, me detuve en seco. En la cabecera de la larga mesa había una silla. No era una silla plegable de metal, era una vieja silla de roble, sólida y digna, que alguien había encontrado en un mercado de pulgas y restaurado. En el respaldo habían bordado mi nombre, Alma, en un lazo de lino crudo. Sobre el plato, una tarjeta escrita a mano simplemente decía: «Bienvenida a su mesa». Las lágrimas que no había derramado en la habitación del hotel, las que no había derramado frente a mi hijo, brotaron sin control. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de haber encontrado finalmente mi lugar. Me senté. Sirvieron la cena, cada platillo presentado con un orgullo y un cuidado que el dinero no puede comprar. Comimos, reímos y compartimos historias. Nadie me preguntó por mi esposo, ni por mi hijo, ni por mi pasado. Solo sabían que yo era la mujer que les había dicho sí cuando el mundo les había dicho no. Al final de la cena, Lucía se puso de pie y alzó su copa de agua. Su voz era clara y fuerte.
Quiero brindar, dijo, mirándome directamente, por la mujer que no solo alimenta estómagos, sino que alimenta futuros, por doña Alma. Todos se pusieron de pie y levantaron sus copas. Por doña Alma, corearon. Levanté mi propia copa, mis manos firmes, mi corazón lleno. Miré los rostros sonrientes a mi alrededor, un mosaico de esperanza y segundas oportunidades. Me dejaron sin silla en una cena, dije, mi voz resonando en el aire cálido de la noche. Así que construí 100 mesas más sin ellos. Brindamos, sin discursos largos, sin fotógrafos, sin pretensiones. Solo el sonido de los tenedores chocando contra los platos, el murmullo de conversaciones felices y la sensación de pertenencia. Más tarde, cuando los platos estaban lavados y la última luz se apagó, me quedé un momento sola junto a la mesa vacía. Era el mismo silencio que una vez había temido, el que había llenado la habitación de mi hotel. Pero ahora se sentía diferente, se sentía ganado, pleno, porque en el transcurso de esas semanas había aprendido algo que ninguna cena de gala podría enseñarme. Durante años, había luchado por mantener un asiento en la mesa de otros. Al final, había aprendido la lección más importante. La única silla que de verdad importa es la que construyes para ti misma.